pichincha.com. Aplican condiciones. Vívelo todo en familia y gana en Quicentro Shopping. Son $30,000 en efectivo con 3 ganadores de $10,000 cada uno. Solo registra tus facturas por cada $25 en quicentro.registragana.com. Promoción válida del 19 de abril al 20 de junio 2021. Con el auspicio de Banco del Pacífico y Pacificar. Aplican términos y condiciones. El país necesita líderes innovadores que transformen sus modelos de negocios y generen desarrollo. Sé parte del MBA, Maestría en Administración de Empresas, Mención en Innovación de la UTPL y EDES Business School. Aprende junto a expertos con amplia experiencia de liderazgo empresarial en Ecuador y accede a nuestro ecosistema de innovación y emprendimiento local e internacional. Con el MBA modalidad a distancia, podrás formarte desde cualquier lugar del Ecuador. Postula hasta el 15 de junio. Más información en utpl.edu.es/maestrías. UTPL Maestrías. Bienvenido al nuevo tú. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ignition. Enciende tu vida en el nuevo Nissan Versa. Sus asientos Zero Gravity inspirados en estudios de la NASA y su diseño aerodinámico te dan la sensación de manejar un auto de otro planeta. Cotízalo desde $19,990. Nissan Innovation that excites. Cuando utilizas tus tarjetas Visa Banco Internacional para pagar en Tipti, recibes beneficios. Por compras superiores a $60, recibe $20 en tus siguientes 3 consumos. Tarjetas Visa Banco Internacional, tú eres más. Celebra a papá con los mejores beneficios en Family Season. Aprovecha los beneficios de tus tarjetas Diners Club Titanium y Discover y participe en el sorteo de 1,000,000 de millas o $2,000 de cashback. Conoce más en beneficiosdelclub.com.es y festejemos en familia. Tarjetas Diners Club. Unión sin límites. Aplica condiciones. Te presentamos Experience World, el plan médico de cobertura mundial que te ofrece libre elección de médicos y hospitales en Estados Unidos y el mundo. Además, disfruta de la app para gestionar tu plan médico y realizar tus reembolsos desde tu celular. Atención de concierge 24/7, un servicio personalizado que te permite coordinar con prestadores médicos nacionales e internacionales. Experience World, la cobertura médica mundial que tu familia merece. Con el respaldo de Saludza, la empresa líder en medicina prepagada. Conoce más en experience.es. Ay, qué bonitas son tus ollas y sartenes. Son Warehouse. Y qué lindos electrodomésticos. Son Warehouse. Calidad para tu hogar a un superprecio. Con Warehouse. En mi hogar lo tengo todo con Wow, 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 wow. Warehouse, Warehouse. Warehouse, 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 Warehouse. En mi hogar lo tengo todo con Warehouse. Ahora que trabajamos desde casa, también soy maestra y campeona de carritos de carreras. Y yo cocinero a medio tiempo y experto en manualidades. Mamá y papá son nuestros superhéroes. Por eso Mole el Jardín nos premia con $10,000. Acumula $50 en facturas y regístralas en www.misfacturas.moleeljardin.com.es. Promoción válida del 21 de abril al 20 de junio de 2021. Sorteo 22 de junio. Tus consumos con Diners reciben triple cupón. Aplica condiciones. Mole el Jardín. Fin de espacio promocional y publicitario. Aportamos contexto a las noticias. Analizamos a fondo la realidad. Usted ve y escucha. La revista de Opinión Democracia. Periodismo de verdad. Estamos de regreso ya y queremos saludar a Juan Carlos Díaz Granados, director de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Juan Carlos, bienvenido, buenos días. Sí, estas perspectivas que genera la instalación del nuevo gobierno, las decisiones que van tomando, traen consigo también, entre las decisiones, valga la redundancia, de volver al trabajo presencial, pero al mismo tiempo de buscar mercados para lo que ya hay y lo que se está buscando. Desde la perspectiva de la Cámara de Comercio de Guayaquil, ¿qué está faltando? ¿Cómo observan el proceso que genera, obviamente, la instalación de un nuevo gobierno? Bienvenido, Juan Carlos, buenos días.
Buenos días, muchísimas gracias por la invitación, un gusto siempre estar con ustedes. Bueno, la Organización Mundial del Comercio dice que la prioridad de las economías debe ser la vacunación. Eso se descuidó un poco en el gobierno anterior, no hubo esa priorización y el gobierno nuevo lo está haciendo. Así es que en ese sentido vamos por muy buen camino. No existe la posibilidad de reactivarse económicamente si es que no hay vacunación. O sea, que la mejor medida es la vacunación, la mejor medida económica incluso. La mejor medida económica en estos tiempos es la vacunación. Y por eso desde la Cámara de Comercio de Guayaquil y la Federación Nacional de Cámaras de Comercio del Ecuador instamos a las personas a que asistan a vacunarse, que vayan también por la segunda dosis. Eso es muy importante para que todos estemos saludables y evitemos todo este tipo de iniciativas que la Cámara de Comercio de Guayaquil había venido tratando de evitar, que se proponían desde el COE nacional. Estos limitaciones a la circulación, que al final son restricciones a los derechos humanos y que estaban golpeando mucho la economía. Recordemos que solamente el Día de la Madre se perdieron 200 millones de dólares en ventas. La pandemia ha significado pérdidas por 30.000 millones de dólares en ventas y solamente el sector del comercio fueron 10.000 millones. Por lo tanto, tenemos que trabajar en reactivarnos lo más pronto posible. Lo bueno es que la pandemia ha sido transversal con todos los países, ha sido una gran igualadora y el país que se reactive más rápido es el que le va a ir mejor. Nosotros tenemos muchas oportunidades, tenemos una moneda fuerte, el dólar, que es con la que se hace comercio exterior. Los ecuatorianos no tenemos que convertir de una moneda nacional a una moneda para el comercio exterior porque es el dólar la moneda que usamos. Eso atrae inversiones, no hemos explotado eso de ahí. Tenemos un gobierno estable en relación al del resto de la región, eso también es positivo. Tenemos los talentos y por lo tanto lo que hay que hacer es seguir trabajando en hacer este ecosistema de negocios más amigable. Ya se han presentado las primeras opciones por parte del gobierno nacional en cuanto, por ejemplo, a la presentación del decreto ejecutivo que permite la simplificación de los trámites, que es un tema que la Cámara de Comercio de Guayaquil viene proponiendo desde hace mucho tiempo atrás. O sea que ustedes valoran mucho este decreto de la simplificación, que es un tema que en realidad usted, como usted dice, se había discutido, se plantea que a veces el generar dificultades para los emprendedores sobre todo y también para las empresas que ya están funcionando puede generar también corrupción, generar dificultades para vender soluciones. Pero el señor ministro de Comercio Exterior también hace un planteamiento, Julio José Prado, de cómo está y qué propone el gobierno, y esto es lo que decía el ministro Prado. Para reactivación productiva necesitamos dos elementos. El primero, hacer una reducción arancelaria en bienes de capital, insumos y materias primas para bajar los costos de producción de todos los sectores productivos y que eso se refleje en mejores precios al consumidor. Y el segundo elemento, temas que apoyen también, como usted lo dijo, del lado financiero, ¿no es cierto?, con algunos fideicomisos y mecanismos en el lado privado y público para apoyar a la reactivación productiva. Y en los frentes internos, del punto de vista de competitividad, una agenda de clústeres industriales, es decir, de estrategias sectorializadas y territorializadas de innovación, de emprendimiento, de competitividad con todos los sectores productivos, no escogiendo a dedo ganadores y perdedores como ha sido en el pasado, ni pensando que se puede hacer cambios de matriz productivas donde no existe producción en el Ecuador. Vamos a trabajar donde ya están los emprendedores, donde ya están las industrias del Ecuador, para llevarlas al siguiente nivel y que puedan aprovechar las oportunidades que se están abriendo en el exterior con esta agenda comercial. Ahí está, esta es una propuesta y una visión de lo que hay que hacer. ¿Coincide con lo que ustedes han venido luchando, doctor Díaz? Por supuesto, es que este decreto 68, por ejemplo, está orientado a que haya una mayor apertura comercial.
a que no hayan sectores privilegiados, a que haya simplificación, porque el micro, pequeño y mediano empresario tiene que lidiar con los trámites del INE, que son excesivos, tiene que lidiar con los trámites del Ministerio de Medio Ambiente, con los trámites de la SAE, con los trámites del ARCSA, con los trámites de agrocalidad, de ACES, de SENAE, del SRI, todo eso está involucrado en ese decreto y eso es fundamental porque una empresa grande contrata personas para que lidien con toda esta tramitomanía que existe, que no tiene ningún sentido realmente en la mayoría de los casos. Eso nos resta competitividad porque estas micro, pequeñas y medianas empresas generalmente tienen poco personal y ese personal ya no se destina a vender más, que es la razón de ser de las empresas, y al vender más, crear más empleo, sino a llenar formularios, a ir a solucionar este tipo de cosas cuando se está dejando de reactivar la economía así. Así es que vamos por una mayor apertura económica, que es lo que propone este decreto ejecutivo. Esto es lo que permite ser transversal, le da más oportunidades a todo el mundo. Y al hablar de apertura económica, también estamos hablando de bajar aranceles, que es otra propuesta de la Cámara de Comercio de Guayaquil, porque los aranceles promedio del Ecuador están en el orden del 9%, es decir, muchísimo más alto que la región. Sin irnos muy lejos, Chile tiene un arancel promedio del 1% y Perú tiene un arancel promedio del 1%. Entonces, ¿cómo podemos competir contra eso de ahí? Además que al ciudadano común, a usted, a mí, a los que nos están escuchando y viendo, nos resta poder adquisitivo, porque si traemos un producto para que se ponga en las perchas de una tienda, ese producto va a ser mucho más caro en relación, por ejemplo, a los dos países que acabo de mencionar. Cuando pudiéramos bajar los aranceles y que tengamos más poder adquisitivo con la misma cantidad de dinero que tenemos en el bolsillo. Lo mismo cuando traemos maquinaria para poder producir, por ejemplo. Y ha sido también, se han privilegiado ciertos sectores. Usted ve que en el COPSI no se menciona nunca ninguna posibilidad para atraer negocios en el comercio. El comercio es la actividad económica que más empleos adecuados genera en el Ecuador. Genera 4 de cada 10 empleos adecuados. Juan Carlos, pero ahí también hay una reflexión. Se dice el comercio debería potenciar también los productos nacionales, un poco la marca país, tanto en el mercado interno y claro, y ojalá podamos ir en búsqueda de mercados internacionales, que sería también bueno. Pero se dice, hay importaciones y la gente puede ser que por calidad quiera un producto que venga de fuera. Desde la Cámara de Comercio, ¿se hace esta valoración, priorizar productos nacionales o importar productos indistintamente para ofrecerle al ciudadano lo mejor? ¿Cómo equilibrar esto, Juan Carlos? Al ciudadano lo tenemos que poner primero. Ya. El ciudadano no somos nosotros, es decir, si esto es como una democracia, uno va y vota y elige a alguien. Lo mismo es el libre mercado. Uno le dan opciones en una percha y un consumidor debe elegir y podrá elegir en función a cualquier criterio que decida, pero que haya la mayor cantidad de opciones posibles. Por lo tanto, es fundamental que si hay un ciudadano que quiere elegir un producto que tiene un precio importado, un producto importado que tiene un precio más bajo, que tenga esa posibilidad de elegir o elegir otro nacional, pero que aquí no existan privilegios para nadie, que haya libre competencia. Yo creo que las empresas nacionales estamos listas para competir, estamos listas para que se firmen acuerdos de libre comercio con otros bloques comerciales, además de la Unión Europea, que ya vimos que nos ha ido extraordinariamente bien, que se han impulsado las exportaciones de pequeñas y medianas empresas, esas son las que más han crecido, y con otros bloques comerciales. Es como cuando uno le pregunta al dueño de la tienda del barrio, oye, ¿a usted le gustaría tener un cliente o millones de clientes? Le va a decir millones de clientes. Y eso va de lado y lado. Vienen las importaciones, van las exportaciones, y ahí nos volvemos más competitivos como país. El ciudadano está puesto en el número 1 porque va a tener más poder adquisitivo
va a poder ver en la percha productos que tienen precios más bajos, y eso es lo justo. Estamos hablando de justicia para con todas las personas. Pero ahí hay una discusión y vale la pena que usted reflexione también, Juan Carlos, en cuanto a que la competitividad entonces no es buena en el país por los costos, dicen algunos, y otros dicen porque no han optimizado en la producción. ¿Tienen estudios sobre eso, Juan Carlos, la Cámara? Por supuesto, y es que hay que darle también herramientas a la competitividad. Yo estoy en desacuerdo en el sentido de que creemos que no somos competitivos, es decir, tal vez nos tenemos que especializar en ciertas cosas, eso es lo que hace el libre mercado. A veces abarcamos muchas cosas y nos tenemos que especializar en lo que somos buenos, pero también hay que darle herramientas al productor nacional. Por ejemplo, lo que hemos conversado. No le puedes cobrar unos aranceles mucho más altos que los del resto de la región y esperar que sea competitivo. Tienes que bajar los aranceles, porque esos aranceles al final son una especie de impuestos que se van al Estado y que ya hemos visto cómo se han venido dilapidando los recursos del Estado en miles de millones de dólares en compras públicas. Entonces el Estado también tiene que hacer su parte. Por lo tanto, tenemos que darle herramientas al sector nacional que produce, a bajarle aranceles. Tenemos que darle otras herramientas, por ejemplo, más modalidades de contratos de trabajo, sin desmejorar o eliminar derechos de los trabajadores en este momento o eliminar modalidades de contrato de trabajo actuales, sino que haya una relación más flexible. Por ejemplo, un contrato a prueba de 180 días, por ejemplo, regresar al contrato por hora, por ejemplo, eliminar el recargo del 35%. Nosotros hemos presentado 40 sugerencias de mejoras al Código de Trabajo para que existan estas posibilidades, porque los negocios tienen mayor actividad en ciertas épocas y menor actividad en ciertas épocas. Y hay mayores requerimientos en cada época, claro, esos requerimientos. Correcto. Y ahora hay un reto, porque este tema de lo presencial y que ustedes han venido bregando, diría yo así, tanto por movilidad como por horarios, el COE, y esto es lo que dice el señor arquitecto Patricio Donoso, ministro de Trabajo, sobre el tema del retorno presencial. El COE nacional le pone con mucha responsabilidad tanto al sector público cuanto al sector privado. Ese regreso o esa entrada en vigencia desde el 1 de julio es progresivo y seguro. Y bueno, y este regreso entonces siendo progresivo, no sé si ustedes ya como Cámara han tratado este tema, puede generar, y acabamos de conversar con dos investigadores, médicos, catedráticos, que dicen que no vaya a generarse esta sensación sin tener la vacunación más amplia, que no se vaya a generar esta sensación de seguridad, porque esto puede traer más complicaciones, no solo de salud, sino también económicas, Juan Carlos. Por supuesto, es que eso es lo que nosotros hemos venido diciendo, tiene que haber un equilibrio entre la salud y la reactivación económica. Por eso es que nos desesperábamos desde la Cámara de Comercio de Guayaquil con las restricciones, porque por el otro lado, la contraparte, el gobierno nacional, no había priorizado la vacunación. Es decir, no había enviado personas para que compren las vacunas o que estén trabajando en conseguir las vacunas, porque al final más de 150 países en el mundo están en la misma situación. No tuvieron la visión que tuvo, por ejemplo, tuvieron otros países que prepagaron las vacunas antes de que se fueran inventadas las vacunas. Y eso atrasó, y durante un año no pusieron más camas, no compraron insumos para que las personas que tuvieran COVID. Es decir, nosotros vimos toda esa inacción y dijimos, hay que priorizar la vacunación. Nosotros tuvimos ya experiencia en el comité de Guayas, dirigido por el exalcalde Jaime Nebot, en la consecución de insumos. Nosotros pusimos siempre a disposición de esa capacidad y ese talento y ese conocimiento que teníamos al gobierno nacional, y tampoco fue muy aprovechado. Por lo tanto, tiene que haber este equilibrio. En los negocios, nosotros siempre hemos promovido desde el peor momento de la pandemia el trabajo a través de todas las vías, dentro de lo posible teletrabajo, pero si es que no era posible eso en ciertos sectores, el trabajo con medidas y protocolos de bioseguridad.
es conocido, las personas saben que no es en el trabajo donde uno se contagia, es en la parte social que uno baja la guardia, y eso tenemos que hacer conciencia de los ecuatorianos, pero al final los seres humanos estamos diseñados para estar, somos sociales, entonces, sí, ¿no? Entes sociales, sí. Somos sociales, entonces todo esto va contra nuestra naturaleza, pero no puede ser que hayan pretendido, lo hayan hecho desde el COE Nacional, nos hayan restringido, por ejemplo, los fines de semana, que se cierra a las 4 de la tarde. O sea, ¿qué sentido tenía eso ahí? O que no puedan circular personas Juan Carlos, en vehículos particulares. Eso de la circulación sigue a aumentar, pero parece que lo de los fines de semana se ha ayudado. A lo mejor se empata con la vacunación, es cierto, pero sí ha ayudado a bajar la presión hospitalaria. Eso también hay que reconocer, Juan Carlos. Correcto, pero ha ayudado también al desempleo. Y entonces, claro, ¿qué hacemos con esas personas que han perdido el empleo durante todo este periodo? Porque yo escucho a veces que la precarización, la peor precarización es no tener empleo adecuado. Esa es la peor precarización. Entonces, tenemos que tener un equilibrio entre las dos cosas. Si cerraban ¿por qué tenían que cerrar a las 5 de la tarde? ¿Por qué no podían cerrar a las 10 de la noche? ¿Por qué había este deslegitimamiento de ciertas cosas que se venden legalmente en el mercado? Por ejemplo, las bebidas alcohólicas. Es decir, si son legales, se deberían poder vender. Eso también genera empleo. Cuando hablamos, por ejemplo, de que no, que la industria nacional, sí, pero los importadores, por ejemplo, también crean fuentes de trabajo y mantienen fuentes de trabajo, también pagan impuestos, también tienen obligaciones con los bancos. Entonces, hay que buscar un equilibrio. Tienen las mismas. Hay que buscar un equilibrio en todo. Sí, porque si no también se vuelve incontrolable y lo que más, como usted decía, no es el trabajo, lo que más ha causado es este relajamiento social privado, y estrictamente privado, el que ha generado más dificultades. Entonces, el reto para el 1 de julio está planteado. Ustedes tienen una programación, diríamos así. ¿Encuentra respuestas? Usted nos ha dicho que sí, que el gobierno está dando respuestas necesarias. ¿Qué más nos hace falta, Juan Carlos, para iniciar bien este nuevo periodo? Tenemos que concretar los acuerdos con Estados Unidos, por ejemplo. Se está trabajando ya en eso ahí. El gobierno anterior avanzó mucho en eso. Estamos en la fase 1. En este momento hay una delegación en Washington trabajando y reuniéndose con senadores republicanos y demócratas que vean que en el Ecuador trabajamos en equipo, que no solamente es el sector público, sino que el sector público y privado que va juntos a empujar por este acuerdo con nuestro principal socio comercial, porque es increíble que no tengamos un contrato firmado con nuestro principal cliente y que Colombia y Perú lo tengan firmado hace más de 10 años y que muchas de las cosas que compramos de Estados Unidos tengamos que comprarlas en Colombia o Perú. Y todo eso, de nuevo, resta poder adquisitivo al ciudadano, al que debería estar primero. El gobierno no tiene por qué estar primero, es el ciudadano. Nosotros tenemos que estar primero y compramos productos como consecuencia de falta de estos acuerdos comerciales o estos aranceles muy altos o impuestos muy altos, este exceso de trámites que tenemos, mucho más caros que los que se compra en cualquier país de la región, en cualquiera. Y eso no es justo para con los ciudadanos. Entonces, tenemos que trabajar en este acuerdo con Estados Unidos, tenemos que seguir trabajando en el acuerdo con la Alianza del Pacífico, que eso también va bastante bien enrumbado. Estamos trabajando con México para firmar un acuerdo más amplio y en general con la mayor cantidad de bloques comerciales que nos permitan colocar nuestros productos. La Alianza del Pacífico es una de las economías más grandes del mundo, con poder adquisitivo, nos va a permitir libre circulación de bienes, personas y capital. Eso abarca mucho más cosas que los otros acuerdos que nosotros tenemos, y en ese sentido son clientes potenciales que tenemos y que tenemos que seguir impulsando esa suscripción de acuerdos. Juan Carlos, muchísimas gracias por este contacto. Seguiremos conversando entonces. Un buen día.
Gracias al doctor Juan Carlos Díaz Granados de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Un gusto, Juan Carlos. Muchas gracias por la oportunidad, un gusto también ver. Gracias. Ha estado con nosotros el director de la Cámara de Comercio de Guayaquil, el doctor Juan Carlos Díaz Granados. Con esto estamos terminando el día de hoy y pasamos de inmediato a Clarito Está con los economistas Vicente Albornoz y Sebastián Oleas. Nos vemos el lunes. Gracias. Gracias al auspicio de... La confianza no viene solo de la tecnología o de lo que es capaz de hacer una gran industria. INV Metals, minería para la gente. A la revista informativa Democracia llegan Vicente Albornoz y Sebastián Oleas, conocidos como los